Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo Acosta, soy de Cuba y junto a mi esposa Dayana y a nuestras dos hijas servimos al Señor en nuestro país como misioneros de Palabra de Vida, coordinando los diferentes ministerios y también sirviendo en el liderazgo juvenil de nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista Nazaret, en el municipio de 10 de octubre de La Habana. Para mí es un privilegio poder tener el comentario de la hora silenciosa de hoy y espero que salgas desafiado con la palabra de Dios. Les invito a que podamos seguir la lectura en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Impresionante y un hermoso pasaje ahí de la palabra de Dios. Y quiero mencionar rápido, en primer lugar, que en este pasaje está hablando acerca de la iglesia que estaba en Antioquía. Y vemos que es una iglesia próspera y también que estaba en crecimiento. Saben, esta iglesia mayormente estaba conformada por gentiles y era una iglesia generosa también con otros hermanos. En Hechos 11, del 27 al 30, se nos dice que ellos, viendo la gran hambre, y así lo menciona el pasaje, enviaron socorro a los hermanos de Jerusalén. Pero sabes, no solamente era una iglesia generosa, sino también una iglesia misionera, una iglesia misional. Tenía parte en la misión de Dios. Como líderes de la misma, Lucas menciona a 5 hombres y usa los términos de profetas y maestros. Aunque las mujeres como Dorcas y María, la madre de Juan Marcos, llevaban a cabo ministerios importantes, sus roles y tareas diferían de los dados a los hombres. Vemos ahí que estos líderes estaban muy conectados con la misión de Dios y estaban dispuestos no solamente a quedarse en su lugar de reunión o ciudad, sino a ir a predicar el evangelio y a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Te pregunto, querido joven, hermano, que me estás escuchando en donde quiera que estés, ¿estás conectado con la misión de Dios? ¿Estás haciendo la obra de Dios de evangelizar y hacer discípulos a todas las naciones, especialmente a un amigo o a alguien cercano?
Saben, se mencionan a estos 5 líderes y dentro de ellos el apóstol Pablo. Puedes decir o poner excusas diciendo que no estás capacitado para hacer la obra o quizás que no tienes la experiencia. Pero mira lo que dice ahí en el versículo 5, que tenían también a Juan Marcos, lo tenían de ayudante. Y quizás puede ser parte de la obra de Dios de muchas maneras. Quizás no te sientas preparado y ves muchos obstáculos, pero Dios te quiere usar. Quiero resaltar algunos principios que vemos acá en este pasaje. Y en primer lugar, vemos que siempre necesitamos estar preparados. Vemos ahí en el versículo 2 que dice, dijo el Espíritu Santo. En el versículo 4, fueron enviados por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 9 que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Se menciona ahí que estos líderes junto con la iglesia estaban orando y ayunando en comunión con la palabra de Dios. Y es necesario para poder hacer todo lo que Dios quiere en nuestras vidas, estar en completa comunión con el Señor. Dice ahí la palabra de Dios en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. A veces el pecado y darle riendas sueltas a nuestra carne toma ventaja en nuestras vidas y nos inhabilita para servir a Dios. No es por nuestras palabras o el respaldo humano que vamos a realizar la obra de Dios, sino por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Necesitamos tener comunión con el Dios de la obra y buscar cada día más su santidad. No solamente la preparación, pero debemos estar conscientes que vamos a tener oposición. Siempre que vamos a hacer la obra de Dios, va a haber oposición. Esto lo estaban experimentando también los discípulos de Jesús en el campo misionero. Se enfrentan en esta ocasión a un falso profeta judío que su nombre significaba el mago, y este procuraba apartar de la fe al procónsul. Estaba haciendo obstáculo en la predicación del evangelio. Siempre van a haber personas que quieran obstaculizar la obra de Dios, pero no van a salir victorioso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Como resultado de poner esto en práctica, dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios por un pecador arrepentido. Hay gozo en los cielos. Es verdad que la Biblia dice, y lo vemos en la práctica, como dice ahí en Romanos capítulo 10:16, no todos obedecieron al Evangelio. Quizás no todas las personas acepten a Jesús en su corazón. El deseo de Dios es que todos sean salvos y nosotros podamos ser parte del plan de Dios para salvación a toda la humanidad. Pregunto para terminar, ¿estás en completa comunión con Él? ¿Estás predicando en todo lugar y haciendo discípulos? ¿Tienes oposición espiritual en lo que estás haciendo? Recuerda que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y estamos del lado de la victoria. Te envío un saludo desde Cuba. Te deseo que Dios te bendiga y te siga animando con su palabra a ser un misionero del Señor. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.